Así que directamente vamos a empezar el diálogo. Está por acá José Luis. Hola José Luis, Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gusto ¿qué saludarte. tal? Muy Igualmente, bien, gracias muy bien. por darte tiempo Contento. para conversar. No, un agrado. Gracias a ti. También saludar a todos los y las estudiantes que están hoy día en esta sesión que nos permite la maravilla de la tecnología, que estemos conectados a distancia. Así es. Eh, Así que estoy a vuestra disposición. Saludo a todos y a todas desde Coronel, en la 8ª región de Chile. Gracias José Luis por darte esta hora de tu vida para dialogar. Estos espacios se llaman ciclos de diálogos para el pensamiento crítico. Los estudiantes van a ser abogados, están en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la Universidad Católica de allá de Santa Cruz. Y la idea de hoy es conversar un poco en relación a tu trayectoria como investigador, tu trayectoria como ser humano creativo y cómo desde esas trayectorias como investigador, como ser humano creativo, como ingeniero que sos, ingeniero e ingenioso, va generando una serie de, yo diría, dispositivos para el pensamiento crítico, como por ejemplo el programa que tenés en el YouTube, lo que antes hacías con el doctor Marcelo Careaga Buter, los Pensatuber, que tuve la dicha de participar de un par de Pensatuber con ustedes, y lo último que estás haciendo ahora, como dispositivo para el pensamiento reflexivo, también un poco que nos contés sobre cuáles son tus perspectivas en relación a las tecnologías de la información y comunicación y sus diálogos para promover y ampliar las posibilidades del pensamiento humano, de la creatividad humana. Entonces la idea es conversar hoy en ese sentido, José Luis, y no sé si alguno de los estudiantes quiere lanzar una pregunta o le damos la palabra a José Luis para que desarrolle un poquito sus aportes. ¿Hay alguien aquí en la sala que quiera compartir alguna pregunta? Parece que no. Entonces, José Luis, te damos la palabra para que nos contes un poco sobre estas relaciones entre la tecnología y el pensamiento crítico creativo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, como bien tú señalas, em, soy oriundo de Coronel, que en realidad es un pueblo minero que durante muchos años vivió en torno a la extracción del carbón y en algún momento ese fenómeno terminó. Entonces, eh, hubo ahí un proceso de reconversión que no necesariamente fue tan adecuado, derechamente no. Entonces, gran parte de quienes éramos de esta cultura, eh, gracias al apoyo de nuestros papás y, y fundamentalmente de algunas puertas que se fueron abriendo en la educación pública, pudimos continuar nuestra educación. Y en países como los nuestros, es muy importante el rol que cumple la educación para poder de algún modo terminar con estas brechas sociales que existen. Ustedes deben estar al tanto de lo que está sucediendo en Chile con respecto a eso. Estamos a puertas de, por primera vez en nuestra historia republicana, comenzar a escribir una nueva constitución a propósito de derechos que va a ser escrita por una diversidad de personas, de miradas acerca de la vida y del mundo que yo creo que son relevantes. Y de hecho, ahí hay un fenómeno muy interesante porque gran parte o un porcentaje importante de estos constituyentes no necesariamente tuvieron una aparición tan rimbombante en los medios de comunicación. Y de hecho, a, a pes- a pesar de lo que se podía pensar, eh, algunos candidatos invirtieron muy poco dinero en su campaña y aún así fueron electos. Entonces ahí está pasando algo muy interesante, producto de la tecnología de información, porque fueron candidatos que no eran conocidos en lo que podríamos conocer como medios tradicionales, pero sí tenían una presencia en las redes, en redes
llamémoslas no tradicionales, no sé, como redes sociales, Instagram, los podcasts que se están dando con mucha frecuencia en YouTube, por ejemplo, como lo que hace Claudio, como lo que estoy haciendo yo con el canal Ciencia Comedy y que con lo que hemos hecho anteriormente con el doctor Marcelo Cariaga, que eso volverá. Entonces hay un tema muy importante que yo creo que se puede analizar, un tema que puede dar para reflexión, sobre todo en el tema en el derecho, porque al menos aquí en Chile hay una postura muy dogmática de que la Constitución no se podía cambiar, pero a partir del movimiento social que emergió en el 2019, una manera en que la tradicional clase política pensó que esto se podía resolver era a través de un plebiscito que permitiera que una, una representación de chilenos pudiera escribir esa Constitución. Entonces, eso lo vincula un poco con cómo las tecnologías hoy día están cambiando o llegando primero que los cambios culturales. De hecho, si analizamos lo que ha pasado con fenómenos como Uber o Airbnb, que llegan primero a algún territorio y luego los territorios empiezan a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta tecnología que nos está poniendo en peligro, por ejemplo, los sistemas de transporte? Ahora, entre comillas digo peligro, los sistemas de transporte o las cadenas de hoteles, etcétera. Este fenómeno de las economías colaborativas yo creo que está un poco de la mano con lo que ha sucedido en este proceso que podríamos llamar de horizontalización que emerge producto de las tecnologías de información. Ahora, por supuesto que eso tiene un componente importante vinculado con lo que ustedes plantean como pensamiento crítico, sobre todo por la gran cantidad de noticias que andan dando vueltas en la red y que ahí es donde tenemos que tener una responsabilidad para ver cómo la analizamos. O sea, primero una responsabilidad con ustedes mismos para decir, bueno, de todo lo que estoy revisando, ¿cuáles son mis fuentes de información en las que yo eventualmente puedo confiar? Y además, ¿qué criterio utilizo yo para decir que esas fuentes de información son confiables? Y luego de eso, también tenemos que decidir si nosotros vamos a asumir, y que creo que es un problema que tenemos bastante fuerte en Latinoamérica, que en general nos convertimos en consumidores de información, pero no en productores de conocimiento que luego nos permitan escalar a un espacio más que podríamos llamar como entendimiento. Entonces, un poco quiero situar ahí la conversación a partir de lo que he podido investigar en este tiempo, que tiene que ver con esta disrupción tecnológica y cómo eso va de la mano con la transición cultural, Claudia. Y hay cuatro aspectos importantes, como les decía, la disrupción tecnológica por sí misma, algo que podríamos denominar como ciudades inteligentes, algo muy relevante que tiene que ver con la automatización del trabajo y la polarización del trabajo, y además este fenómeno que les comento de economías colaborativas. Por supuesto, cada uno de estos fenómenos tiene detractores y quienes están a favor. Y ahí es donde uno tiene que tener los antecedentes necesarios para definir qué rol va a cumplir ahí. O sea, de hecho, yo creo que una labor importante que tenemos los países de Latinoamérica tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a mirar esta cuarta revolución industrial? ¿Cómo vamos a hacer Súper para que no nos pase por importante. el lado? ¿Cómo vamos a hacer para que no nos pase por el lado? Claro, es clave lo que estás planteando, José Luis, en relación a dos elementos. Y luego le damos la palabra a Joaquín, que levantó la mano por ahí. Uno, vos hablás de esta dinámica de las economías colaborativas y las prácticas horizontales en relación a la divulgación del conocimiento por un lado y en relación a las interacciones comunicativas que se establecen en este contexto de las tecnologías de información y comunicación y cómo eso va generando otras formas de hacer política, otras formas Exacto. de ejercer nuestra participación ciudadana. A mí me consta, conozco personas candidatas al proceso constituyente en Chile que a punta de redes sociales han obtenido buenísimas puntuaciones. Eso es un El caso del fenómeno. gobernador de O'Higgins, por ejemplo, además regionalista verde. Entonces, realmente las prácticas políticas y jurídicas
del pasado están ya vencidas por las tecnologías de información y comunicación. Este es un fenómeno que ha cambiado completamente las mismas relaciones de poder entre los gobiernos y entre la ciudadanía. Y ahí, claro, ahí está Foucault, con todo lo que tiene que ver con el tema del poder y las relaciones, las mallas de poder que se van desenmascarando en esta red, que son las redes sociales, el internet, y ahí vos tocas otro tema importante que tiene que ver con la confiabilidad de lo que nos llega y cómo nuestra ciudadanía pasa de consumir información a generar información, de asumir procesos de conocimiento y volverlos procesos de entendimiento, que son conceptos diferentes, ¿no? Estar informado no es lo mismo que conocer y no es lo mismo que entender. Y precisamente en esa triada entre la información, el conocimiento y el entendimiento, en ese triángulo entre estas tres palabras, juega un rol clave el pensamiento crítico. Entonces has dado como en la médula del asunto. Me gustaría escuchar a Joaquín y luego a un par de otros estudiantes que tienen sus preguntas. Joaquín, lo escuchamos. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias por cederme la palabra y agradecerle a usted, doctor José Luis, por darnos de su tiempo. Y yo le quería preguntar, justamente que usted nombró, está hablando del proceso constituyente en Chile y hablaba también de las nuevas tecnologías. ¿Usted cómo cree que, bueno, usted como persona, cómo afrontaría la adopción de estas nuevas tecnologías dentro de la Constitución? O sea, por ejemplo, dentro del mundo, no sé si conocen lo que es la globalización y el crecimiento de las criptomonedas, el Bitcoin y demás formas que van por fuera del Estado. Entonces, ¿cómo usted cree que si debería ser adoptar el Estado de Chile una forma de tratar de fiscalizarlas o controlarlas también? ¿Cómo trataría lo de las nuevas tecnologías, lo de Uber, etcétera? Si hay una forma de poder regularlas en sí y adoptarlas dentro del Estado chileno. Sí, muchas gracias, Joaquín. Yo, como les comentaba, pienso que inexorablemente las tecnologías van mucho más rápido que incluso los cambios culturales, o incluso las tecnologías provocan cambios culturales. Como nos decía Marshall McLuhan, nosotros creamos la tecnología y después la tecnología de algún modo nos vuelve a recrear a nosotros. Entonces yo creo que primero, en esta nueva carta de cómo vamos a convivir durante los próximos 50 años, tenemos que pensar en eso, cómo vamos a abordar, entre otros desafíos, la revolución industrial. Cómo Chile se va a situar, primero pensando en cómo estas tecnologías le brindan bienestar a sus ciudadanos y también aumentan las posibilidades de participación ciudadana. Por ejemplo, como plantea Claudia, quizás, por ejemplo, cómo vamos a ocupar las tecnologías para un voto anticipado, para que exista una votación, plebiscitos, una mayor cantidad de plebiscitos en que en alguna decisión que a mí me afecte, yo pueda votar sin estar esperando que eventualmente una cámara me represente, porque como bien plantea Claudia, este tema de la horizontalidad está puesto en duda. Y no solamente en el tema político, sino que también en las relaciones cotidianas que emergen producto de este cambio de época, que también tiene que ver mucho con el movimiento feminista, cómo se critica el patriarcado, que en el fondo el patriarcado funciona más de una lógica más vertical. Entonces, el tema yo no sé si solamente sea el tema de las criptomonedas, sino cómo vamos abordando las distintas tecnologías que emergen. Hoy la criptomoneda, mañana va a ser la computación cuántica. No sé si necesariamente en la Constitución va a quedar plasmado, sí debería quedar plasmado esta apertura al uso de tecnologías para mejorar el bienestar de los ciudadanos, pero dada la vertiginosa rapidez con la que emergen los cambios en tecnología,
no sé si necesariamente va a quedar explamado en la Constitución. Sí, debería quedar esta mirada de que formamos parte de esta revolución industrial, de esta revolución tecnológica, que luego dará paso a, dependiendo de la orgánica que se construya ahí, a definir cómo existirán distintos mecanismos que permitan ir regulando eso, ¿ya? El desafío que veo ahí es que, como les decía, la tecnología siempre va mucho más rápido que lo que podamos ir previendo que suceda. Entonces, pienso que es un desafío que no necesariamente va a quedar plasmado en la Constitución, sí va a quedar quizás esto que es un poco más macro, que se vincula con cómo el país formará parte de una, con su identidad local, también forma parte de algo que es global, que es finalmente la cultura planetaria. Y esa cultura, en su diálogo, en sus relaciones, está sin duda permeada por lo que va ocurriendo en los avances tecnológicos. Doctora, ¿podría dar una reflexión final? Claro, claro que sí, Por Joaquín, y supuesto, quien quiera. por supuesto. Muchas gracias. Justamente lo que usted está hablando de que las tecnologías avanzan más de lo que avanza nuestro sistema, es lo que pasa aquí actualmente y se puede ver mucho, sobre todo reflejado en nuestro Código Penal, ya que está muy, podría decir, ya obsoleto dentro de lo que es los delitos informáticos. Aquí en Bolivia no hay una estructura muy clara ni hay una, o sea, ni hay información clara dentro de nuestro sistema para los delitos informáticos, siendo que a raíz de todo lo que sucede actualmente, sucede, o sea, pasa mucho los delitos informáticos y creo que en eso el sistema debería avanzar, sobre todo aquí en Bolivia, es más que todo una reflexión que tengo. Sí, ahí concuerdo con usted, Joaquín. Hay como, eso es un punto que, en cierto modo, es como la derivada que emergería de lo que se plantee como marco de referencia en la Constitución. Ahora, hoy, pero como le digo, no necesariamente eso podría asegurar fehacientemente que se pueda regular los cambios que vayan siendo tensionados a partir de la tecnología, porque eso es poco predecible. Y ahí quiero sumar a otro aspecto importante, Claudia, de todo esto que tiene que ver con que estamos en una época de incertidumbre, pero yo no veo con tanto temor esa incertidumbre, al contrario, creo que uno de los problemas que tuvimos hasta el siglo pasado fue que dependíamos mucho de la certeza. Entonces, le dejamos gran parte de nuestra, por ejemplo, de nuestro bienestar a las certezas que nos da una estructura política supuestamente conformada por dos bloques, pero ya vimos en qué terminó. Entonces yo creo que estamos en una época de incertidumbre muy bienvenida, que nos permite un poco, primero como sujetos, despojarnos de nuestra propia manera de concebir el mundo. ¿Y por qué considero que esto es relevante? Porque, parafraseando un poco lo que nos decían Maturana y Varela, las certezas son enemigas de la reflexión. Y pienso que este proceso que ha emergido en Chile, que también se está situando en otros países de Latinoamérica, tiene que encaminarse por un sendero de diálogo. Y ese diálogo implica, desde mi punto de vista, respetar todas las posturas porque nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. La realidad se construye a partir de la intersubjetividad de distintas maneras de ver el mundo. Y los países comienzan a entrar en conflicto cuando alguien, creyendo en su certeza, piensa que tiene la verdad. Veamos lo que ha pasado históricamente en nuestros países y veremos que en general los problemas parten por ahí. El lenguaje, ¿cómo cuidamos el lenguaje? A propósito de las redes sociales. Cuando emitimos una opinión, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos atacando a la persona o estamos atacando el argumento? Eso es muy importante, a propósito del pensamiento crítico. Súper clave lo que mencionás y las reflexiones a las que nos invita Joaquín, además. En el caso boliviano hay una vulnerabilidad enorme en relación a los derechos políticos de los ciudadanos, dada la vulnerabilidad y la fragilidad de la democracia institucionalmente hablando. Hay una crisis institucional democrática
desde hace tiempo, y el gran desafío ahora y las posibilidades de las redes sociales y las tecnologías de información y comunicación tienen que ver un poco con cómo se van a configurar estas relaciones de poder en un país que ya vivió un proceso constituyente, en un país que generó toda una maquinaria nueva de marcos jurídicos y legislativos en diferentes áreas del desarrollo humano, y esa misma maquinaria jurídica legislativa resultó finalmente un riesgo para la salud de la democracia misma y para la salud del ejercicio de la libertad de expresión. Y ahí entra lo último que mencionaba, ¿debatimos argumentos o debatimos contra la persona? Y ahí entramos a jugar con las famosas falacias, ¿no? Que debilitan finalmente las posibilidades de ampliar el diálogo, el debate y generar las fricciones y las tensiones necesarias entre unas ideas y otras. Entonces, el ejercicio al que estamos llamados es un ejercicio de reflexión y claro, Foucault, Chomsky, Gramsci han sido grandes pensadores, como dice el mismo doctor Marcelo Careaga, los grandes pensadores de la llamada modernidad, que lograron describir con precisión esa realidad política, esas relaciones de poder en las que estamos sumergidos, esas certidumbres aparentes finalmente, porque certidumbres ¿para quién? Para los ciudadanos nunca hubo certidumbre en realidad. No. Nunca hubo certidumbre para nosotros como ciudadanos, como investigadores, profesores, estudiantes, en el caso aquí de los alumnos, sus propios padres y madres de familia. La certidumbre de quién fue finalmente en el siglo pasado. Y eso es lo que invitan, yo digo que Maturana, Humberto Maturana y Francisco Varela, escuchando tu última Ciencia Comedy, tu último programa de Ciencia Comedy, lo que ellos nos traen es una invitación a la reflexión necesaria para hacer los quiebres cognitivos imprescindibles que como especie humana debemos hacer para sobrevivirnos a nosotros mismos como especie. Entonces va por ahí, yo creo, el acercamiento al que me gustaría que sigamos hilvanando, José Luis. Así es, Claudia. De hecho, bueno, Maturana y Varela nos invitan a reflexionar acerca de cómo nosotros pretendemos hacer investigación si asumiendo que nos formamos parte de aquello que investigamos. Entonces ahí desarrollan toda una línea argumentativa, hablando un poco de un concepto que denominan tautología cognoscitiva, en que el investigador intenta explicar un fenómeno asumiendo o intentando creer que no forma parte de ese fenómeno. Entonces, quizás el problema que tuvimos en Chile fue ese, que los ciudadanos hablábamos de la política, pero le dejábamos esa tarea a los políticos profesionales. Pero en cambio hoy día, en esta nueva mirada, desde la propia sensibilidad de los ciudadanos, ha emergido un movimiento en que los ciudadanos saben que forman parte de aquello. Por lo tanto, la nueva realidad que se va a construir emerge desde mi sensibilidad, mis emociones, y a partir de ahí construiremos algo que denominaremos el nuevo Chile. Ahí hay un tema importante, yo creo. O sea, si puedo ver incluso hasta la última elección presidencial en Chile, seguíamos en esta lógica, y de hecho yo siempre lo palpo en algo que me molestaba mucho, que siempre en Chile se trataba a las personas de consumidores. O sea, de hecho existe el Servicio Nacional del Consumidor. La misma sigla, CERNAC, podría decir Servicio Nacional del Ciudadano, pero dice Servicio Nacional del Consumidor. Entonces, durante todo este año fuimos unos consumidores. Y uno como consumidor, obviamente, la realidad que puede analizar es aquella en la cual me vinculo con el consumo. Hasta ahí, ahí llega mi ámbito de acción. Pero en cambio, en este movimiento que ha emergido, se amplía el ámbito de acción de los ciudadanos, ya no somos consumidores.
somos personas responsables de nuestros actos, que hemos entendido que no es tan sencillo dejarle la política solo a los políticos. Entonces, ahí, bueno, volviendo un poco a lo que nos convoca de la tecnología, pienso que están las condiciones para aumentar la participación ciudadana sin dogmas, sin paradigmas, sino simplemente dándole el poder a cada ciudadano. O sea, si yo soy lo suficientemente inteligente para poder definir o votar por alguna decisión que tenga impacto en mi entorno. O sea, hemos vivido en un periodo muy centralizado en Chile, con mucha centralización, que yo creo que eso sí se va a tocar en la Constitución. Entonces, las grandes decisiones que a mí me afectaban se tomaban principalmente en Santiago. Eso tiene que cambiar. O sea, yo creo que algo que le va a dar legitimidad a esta Constitución, y ahí creo que las tecnologías tienen mucho que decir, es cómo vamos a aumentar la participación ciudadana ejerciendo política desde la visión de los ciudadanos. Eso implicará, bueno, eventualmente que irán a existir nuevas maneras en cómo se constituye el Congreso, no lo sé. Pero eso es lo bonito, yo creo. Lo mejor de esto es que no hay ninguna respuesta todavía. Los constituyentes tienen la gran responsabilidad de proponernos eso, cómo soñamos al Chile, un Chile que nos representa a todos, en que al menos tengamos algunos derechos básicos por haber nacido en este país. Yo creo que durante muchos años este dogma neoliberalista influyó en aspectos que, desde mi punto de vista, no pueden ser mercantilizados, ¿ya? Y eso yo pienso que horadó mucho cómo se fueron los ciudadanos polarizando, en el sentido de que, si nos vamos al ámbito educativo, hoy día en Chile las personas tienen educación de acuerdo a su bolsillo, al menos en la educación primaria y secundaria. Yo creo que nunca vamos a saber dimensionar todo lo que eso le ha costado al país, porque yo alcancé a estudiar la educación pública cuando tenía compañeros de distintas realidades sociales, y eso finalmente es lo que hace que un país no caiga, haga que las personas finalmente se conozcan y que puedan dialogar independientemente de su realidad. Entonces, cuando 30 años después nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Uno de los factores, de mi punto de vista, tiene que ver con este profundo y no necesariamente casual deterioro de la educación pública. Pienso que eso fue un error garrafal, implementado en el gobierno de la dictadura y potenciado después en los gobiernos de la concertación. ¿Ven? Yo creo que eso es un tema que se tiene que tratar en la Constitución, de todas maneras. Un país logra un poco estas miradas acerca de la vida como punto de encuentro en la educación, yo creo. De ahí hay una base importante. Sobre eso iremos construyendo lo demás. Entonces hoy día la educación estaba reflejando fielmente lo que estaba pasando en la sociedad. O sea, una educación segregada donde las escuelas tienen que competir más por cumplir con un indicador que finalmente con lo que realmente está pasando con los estudiantes desde el punto de vista de volver a redefinir incluso para qué estamos educando a las personas. Para que cumplan con una prueba estandarizada o para que realmente sean agentes de cambio. Esos son temas de fondo, yo creo que hay que tratar en esta Constitución. Y que también un poco tienen que ver con lo que nos plantea Joaquín, de cómo luego, aunque esto impacta en distintos ámbitos de la vida, o sea, en el derecho, en lo económico, en las relaciones sociales, en una sociedad de bienestar en que no tengamos miedo de enfermarnos, no tengamos miedo de envejecer. Yo creo que eso es lo que se está jugando hoy día en Chile. Como bien dice el eslogan, un poco más de dignidad para los quienes vivimos en este país y quienes también lo han elegido como su segunda patria. Sin duda, los temas que estás planteando son temas que nos atraviesan a todos como humanidad.
el proceso constituyente que va a empezar en Chile es una señal de los enormes cambios estructurales y en la redistribución del poder en la administración pública, la urgencia de descentralizar América Latina. Sabemos que cuando América Latina, los distintos países que conforman América Latina nacen a la vida republicana en el siglo XIX, eso sucede en un contexto en el cual era necesario establecer ciertos lugares como sedes donde se centralizaba el poder para quitarle el poder a un agente externo, ¿no? Que eran los diferentes países que habían colonizado estas tierras. Sin embargo, han pasado 2 siglos y seguimos manteniendo esa misma lógica de razonamiento y de distribución de los recursos y de los bienes y el poder en sí. Entonces, el desafío es enorme y es para América Latina. Sabemos que Chile hoy por hoy es uno de los países que alberga a la mayor cantidad de migrantes de la región a nivel interno y externo. El proceso, por lo tanto, va a marcar un hito en las políticas y el desarrollo económico, social y humano de América Latina. Entonces, nos corresponde a todos asumir este proceso, estemos donde estemos. Así es, Claudia. De hecho, pienso también que esta señal, así como que tú planteas de descentralización, también nos invita a reflexionar acerca de que tampoco es posible abordar los problemas que hoy día tenemos como sociedad desde una mirada mecanicista o por separado. O sea, de hecho lo que nos plantea Joaquín, este problema de los delitos informáticos, no está aislada de otros problemas sociales que ocurren en un territorio. Entonces yo creo que la incertidumbre no puede ser abordada analizando los fenómenos desde sus partes. Se tienen que analizar las interacciones que ahí emergen. Tenemos que migrar hacia una visión sistémica de la vida en que los seres humanos somos un eslabón más nomás, que se vincula con los sistemas sociales y hoy día con los sistemas artificiales. Y si analizamos con humildad nuestro rol ahí como un eslabón y no como los que estamos sobre alguna pirámide, pienso que podemos tener mayor amplitud para poder proponer soluciones a los problemas que nos aquejan. Entonces, eso un poco tiene que ver con la transición cultural, cómo la transición cultural o esta incertidumbre, pensándola como que a diferencia de los siglos anteriores, hoy día no hay metarrelatos tan claros que digan, bueno, hacia allá vamos como país, hacia allá vamos como sociedad, como cultura planetaria. Tiene que ver un poco con esta búsqueda de referentes que hoy día no están siendo copados ni por la religión, ni por las doctrinas políticas, ni nada, sino que es una búsqueda que parte de la individualidad, pero esa individualidad no nos puede hacer perder de vista que también formamos parte de una cultura local y también de una cultura planetaria. Y eso yo creo que es relevante a propósito de la nueva constitución y lo que está pasando en Latinoamérica, asumirlo desde un punto de vista sistémico. O sea, lo que viene ahora, yo creo que demanda diversos desafíos en lo económico, en lo político, en lo epistemológico, pero requiere ser abordado desde una mirada sistémica. Eso es un poco también lo que estoy ahora analizando, que me tiene ocupado en mis quehaceres acerca de cómo pensar en eso. Tus quehaceres del pensamiento constante en el que estás, José Luis. Muchas gracias. Creo que Adriana Aquino tiene alguna consulta, comentario. Adriana, la escuchamos. Sí, buen día, doctora. Buen día, doctor José Luis. Bueno, como dijo la doctora, mi días. nombre es... Buen día. Mi nombre es Adriana Aquino y como dijo la doctora, estoy en la carrera de Derecho. Y tenía una pregunta sobre lo que nos está hablando en estos momentos sobre la tecnología y cómo se implementa en la actualidad. Yo quería preguntarle que si al ingresar tanto la tecnología en nuestra vida, tanto social como constitucional, ¿no cree que podría volcarse y en vez de ayudarnos nos podría perjudicar?
Lo que pasa es que la tecnología no es ni buena ni mala, es neutra. En el fondo, como dice nuestro profesor Marcelo Cariaga, evidencia los aspectos positivos y negativos de la propia condición humana, ¿no? De hecho, no sé si ustedes conocen lo que se conoce como Deep Web, que en el fondo alberga el 95% de todo el material que está disponible en Internet, pero en general nosotros navegamos, si se quiere, en la punta del iceberg, pero hay una gran cantidad de información a la que no tenemos acceso, en que emerge, si se quiere, lo más oculto del ser humano. Entonces, Adriana, yo pienso que finalmente el rol que la tecnología tendrá dependerá de lo que usted quiera hacer con ella. Las herramientas están disponibles. Aquí hay que hacer algo, un alcance importante. O sea, la tecnología siempre ha estado acompañando al ser humano. Ahí podríamos hablar un poco de algo que trato en un video, si lo quieren analizar, que habla de la tecné, de esta diferencia entre la tecné griega, que un poco tenía que ver con la tecnología y la virtud, y luego cómo eso se fue transformando hasta lo que tenemos hoy día, que podríamos hablar de una instrumentalización de la tecnología en que si no se usa de manera adecuada, el ser humano cae al servicio de la tecnología. Ahí sí, ahí hay dos cosas importantes, Ariana. Una esa, que les comento desde el uso cotidiano que yo hago. Y otra cosa que podría ir en paralelo tiene que ver con las grandes corporaciones que utilizan nuestra huella digital para saber a veces quizás más que nosotros de nosotros mismos y poder ofrecernos distintos productos. Yo creo que ese es un ámbito en el que todavía no tenemos tanta conciencia y que gracias a la presión ciudadana o de algunos escándalos que han emergido, por ejemplo, con lo que pasó en Estados Unidos, estas redes sociales han puesto ahí más posibilidades para que ustedes puedan finalmente filtrar qué es lo que quieren mostrar y qué es lo que no quieren mostrar de su vida. Entonces yo diría eso en paralelo. Lo que puedo hacer en el día a día con mi información, pero hay un campo importante en que efectivamente no tenemos tanto manejo, que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, en este preciso momento, le aseguro que en distintas partes del mundo hay máquinas con inteligencia artificial que están procesando millones de datos, y ahí ya creo que estamos perdiendo la batalla. O sea, no tenemos ninguna capacidad intelectual de poder trabajar con la inteligencia artificial para analizar datos. Por eso es tan importante que potenciemos aquello en lo que todavía nos diferenciamos: el pensamiento crítico, la creatividad, la posibilidad de poder eh, interactuar, ya de poder usar el lenguaje como una herramienta que transforma la realidad. Ahí todavía tenemos una ventaja, por el momento. Sin embargo, lo que proponen los transhumanistas tiene que ver un poco en cómo vinculamos nuestra biología con la tecnología para aumentar exponencialmente nuestra capacidad de pensamiento. Ese escenario, si bien lo he analizado, todavía no, no tengo tan claro que emerger de ahí. No sé si eso podrá ser, si lo podremos seguir llamando un Homo sapiens. Creo que no. Entonces, creo que hoy día hay que poner atención en lo que usted plantea, Ariana, sobre todo los proyectos que se están haciendo para mapear las conexiones neuronales del cerebro humano. Ahí yo creo que el gran paso que hay detrás de toda esta búsqueda tiene que ver con eso. Cómo descubrir aquello que desde mi punto de vista todavía nos hace humanos, que es la intimidad que yo tengo conmigo mismo. Yo creo que cuando de algún modo eso se descubre, y hay dos proyectos interesantes, uno que se está haciendo en Estados Unidos y otro en Europa, acerca del mapeo de las conexiones cerebrales. Espero volver a subir algún video pronto en el canal de eso. Tiene que ver con toda esta corriente transhumanista, como quienes piensan en esto, piensan que la evolución natural del ser humano será la conexión biológica de la biología con la inteligencia artificial. Puede ser que estén en lo cierto, no lo sé. Puede ser que eso sea inevitable, como dicen los evolucionistas, lo que va a suceder tendrá que emerger, pero imagínense lo que
Si piensen un poco, si se está hablando de esos temas en nuestros países. Es probable que no. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad nosotros, como les digo, porque no, creo que ni siquiera nos dimensionamos lo que podría suceder ahí, ¿no? Podría parecer un escenario futurista, pero no sé si tanto, porque basta pensar lo que sucedió cuando solamente hace 70 o 80 años emergió el primer computador, el ENIAC. Miren todo lo que ha pasado en 80 años. Eso es lo que Negroponte plantea como factor acelerador de la tecnología, o Kurzweil lo denomina como ley de rendimiento acelerado. ¿Ya? Así que bueno, un bonito desafío. O sea, hay un desafío personal primero. ¿Qué hago yo con la tecnología? ¿Qué información? ¿Cómo voy clasificando la información que obtengo? ¿Cómo uso el lenguaje para construir realidad en la web? ¿Qué realidad quiero construir en la web? ¿Qué identidad digital quiero tener de mí en la web? Y luego hay todo un mundo que está un poco vetado a nosotros, que tiene que ver con la gran cantidad de datos que hoy día se están analizando en tiempo real en distintas partes del mundo, de las que ahí en realidad tenemos un poco de ignorancia al respecto, porque tampoco sabemos qué se está haciendo con esos datos. Y en paralelo, toda esta línea que está un poco tratando de inmiscuirse en nuestra última frontera humana, que tiene que ver con la libertad que tengo de pensar lo que yo quiera cuando estoy reflexionando conmigo mismo. Sin duda, los temas a los que nos invita Adriana con su pregunta tienen mucho que ver con lo que ya decía en su momento Wittgenstein, ¿no? Desde la filosofía del lenguaje. Y todos estos entramados neuronales que suceden a través del lenguaje, y el lenguaje como una de las manifestaciones todavía misteriosas para la misma ciencia y para nosotros mismos. Entendiendo que el lenguaje no es la lengua, porque a veces hay esa confusión. La lengua, el idioma como tal, es en sí una construcción de carácter jurídico incluso, porque en la medida que se normativiza un idioma, una estructura gramatical, sintáctica, se van a normativizar ciertas pautas de qué decir para tales fines y qué no decir. Y se van estableciendo límites, y ahí entonces la palabra en el sentido del idioma se vuelve como un corset, donde no alcanza muchas veces la palabra para expresarlo todo, y el mismo Wittgenstein va a decir, bueno, recuperemos el sentido del lenguaje y vayamos más allá del idioma, y ahí es el reto enorme en los estudios de neuroeducación incluso para incorporar estas nuevas didácticas, estas nuevas prácticas, nuevas pedagogías en sistemas B-Learning, ¿no? En estos sistemas B-Learning donde la gestión del conocimiento, el aprendizaje debiera suceder, pero ¿está sucediendo? ¿Cuáles son los desafíos? Y bueno, ahí tal vez el primer desafío en relación a la pregunta que plantea Adriana es, ¿para qué queremos utilizar esta tecnología? Preguntarnos. El primer desafío es, hagámonos esta pregunta e intentemos responderla. ¿Para qué yo quiero un celular? ¿Para qué yo quiero como ciudadano un computador? Como ciudadano, ¿para qué quiero instalarme un software en el celular, en el computador, en la cámara fotográfica, para los que hacen fotografía profesional, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cuáles son los fines? ¿Cuáles son los fines del uso que hacemos en relación a determinados objetos tecnológicos? Y como bien lo dijo José Luis, como bien lo dijiste hace rato, la tecnología estuvo siempre ahí, y ya lo hemos conversado esto con los estudiantes. La semana pasada nos acompañó la filósofa chilena igual de Santiago, Ana María Lara, y conversábamos sobre la filosofía del lenguaje en relación al rol de las tecnologías a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, ahí el doctor Marcelo Careaga también desarrolla su ejemplo, ¿no? El cuchillo como tecnología, ¿no? Cortar la manzana y comernos la manzana, o podemos lastimar a alguien con el cuchillo. Y ahí los datos que se almacenan y que se distribuyen y transitan de un lugar a otro a través de las tecnologías, y
qué estamos haciendo con esos datos y quién está haciendo qué con esos datos, finalmente. Y ahí volvemos otra vez al debate inicial al que nos invitaste, José Luis, el tema del poder. ¿Cuál es el poder que tenemos? Y si recuperamos el sentido de ser de la palabra poder, ¿qué puedo hacer yo frente a esta realidad? ¿Qué puede hacer Joaquín, Adriana, Valeria, Williams, Ernesto, Jimena, Andrés, Claudia, Fabiana, Laura, Dana? Cada uno de ustedes, jóvenes, y cada uno de nosotros como profesores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está realmente en nuestras manos como ciudadanos, como individuos? Y tal vez con esa pregunta me gustaría que nos acerquemos al cierre de este diálogo. Yo sé que el trabajo de José Luis, por ejemplo, en la tesis que vos hiciste, tu tesis era sobre la validación de un modelo pedagógico bidimensional para potenciar el aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación superior. Si bien está contextualizado en la 8ª región de Chile, el alcance de tu investigación es global, porque vos lo que generás es las posibilidades de validar un modelo pedagógico para potenciar el aprendizaje. Ahí me enfoco. ¿Cómo logramos, José Luis, desde nuestra ciudadanía, con las tecnologías que son parte de nuestro día a día, nos relacionamos de manera diaria? Ni bien despiertan muchos de ustedes, lo primero que hacen es relacionarse con el celular antes que con el agua para lavarse la cara, ¿no? Porque apagan el despertador o tienen que mirar algo, ¿no? Entonces, tenemos ciertos hábitos en los que la relación que establecimos ya con la tecnología es cotidiana y es muy estrecha, pero estamos pensando y reflexionando sobre esas relaciones y cómo logramos potenciar el aprendizaje autorregulado además en estos contextos. Contanos, José Luis, ¿cuáles son los aportes, los desafíos que todavía tenemos en relación a ello? Sí, bueno, cuando estuve haciendo mi tesis, me llamaba mucho la atención que hay muchos estudios acerca de la autorregulación del aprendizaje, pero todos se situaban finalmente en esta relación entre mayor o menor capacidad de autorregulación y el rendimiento académico. Entonces yo decía, bueno, pero ¿ese es realmente el sentido de la educación? Alguien que tenga mejor nota implica que está, por ejemplo, utilizando los contenidos para transformar su realidad. Entonces, desde ahí cambié un poco la mirada para plantear que la autorregulación es una herramienta poderosa no solamente para el rendimiento académico, es una más de las consecuencias de la autorregulación, pero la autorregulación implica finalmente que el estudiante tome conciencia de la herramienta que tiene estudiando para poder influir en su entorno. De esa manera un poco abordé el problema. Y eso implica que eso no es solamente un desafío para el estudiante, sino que también para todo su entorno cercano. Docentes. La manera en que se construyen las aproximaciones didácticas. Cómo se planifica una actividad. Cómo las redes de apoyo, por ejemplo, pueden hacer que un estudiante tenga algunas necesidades cubiertas para poder dedicarse con la mayor tranquilidad posible a estudiar. Y también cómo la tecnología interviene no solamente desde un punto de vista instrumental, sino desde un punto de vista más direccionado, conociendo primero cómo son estos estudiantes. Entonces ahí descubrí que hay un par de variables muy interesantes que tienen incidencia en la autorregulación, ya no desde el punto de vista del rendimiento, sino desde la persona. Entonces hay algunas cosas que tienen que ver con el autoconocimiento del estudiante, también con sus redes de apoyo, algunas cosas que tienen que ver con la tecnología y otras que tienen que ver con la inteligencia emocional. Y a partir de ahí entonces definí este modelo pedagógico que tiene estos 5 circuitos que tú mencionas, que en el fondo pone en el centro eso. ¿Cómo podemos hacer que el estudiante le dé sentido a lo que está
aprendiendo, que en el fondo yo creo que es el rol más importante que tiene la educación. Si eso después decanta en una buena nota, mejor. Y ahí me encontré con algo muy interesante. De hecho, primero hice una pequeña aproximación, le pregunté a los estudiantes, bueno, ¿por qué usted eh, trabajó en este desafío? Porque hice unos pequeños desafíos académicos. Entonces, gran parte de los estudiantes trabajaban por la nota. Muy pocos lo hacían por el gusto de aprender. Entonces ahí hay un cambio cultural que es profundo. O sea, este tema de la nota tiene que ver un poco con lo que les planteaba al comienzo, con cómo este modelo mecanicista de la vida y este modelo de la competencia nos llevó a pensar que todo lo educativo tenía que centrarse finalmente en una nota y en el cumplimiento de estándares. Yo creo que ahí hay que volver a tomar un equilibrio. No digo con esto que no sean importantes las notas, no quiero que me malinterpreten eso, sino que pensemos una nota que esté contextualizada en la resolución de algún problema que tenga que ver con mi entorno, cómo al estudiante le hace sentido. ¿Qué hago para que el estudiante realmente esté interesado en ir a una clase? ¿Qué hago para que en mi clase encuentre lo que no está disponible en la web? O sea, si sabemos que hoy día hay mucha información en la web. Ahí yo creo que hay un rol importante y eso amerita, más allá de los estándares, que una conversación en serio entre quienes están en el entorno cercano de los estudiantes para poder definir qué es lo que entenderemos por el proceso educativo. Y eso lo vinculo con algo que nos propone Bronfenbrenner y que Lucerni dice que tiene que ver con el microsistema, el mesosistema, el macrosistema y el exosistema y el macrosistema. O sea, cómo abordamos la autorregulación desde una mirada sistémica. Porque sin duda hay actores que influyen ahí. La familia, los profesores, los amigos de los estudiantes. De hecho, encontré información muy interesante ahí que no está reflejada en la nota. La nota, simplemente, volviendo a Maturana y Varela, nos lleva a pensar en que estoy investigando la autorregulación, asumiendo que yo, como investigador, no formo parte de esta vinculación con el estudiante. Desde mi punto de vista, eso es completamente absurdo. No, o sea, es lo que ellos denominan como sistemas observados, pero tenemos que avanzar a lo que denominan como sistemas observadores, en que el investigador está formando parte de esta relación. Pero eso ahí intenté un poco ampliar la mirada con un clúster de conocimiento y tratar de abordar el fenómeno con la mayor amplitud posible. ¿Ven? Eso fue un poco el tenor de la tesis. De ahí se desprende el modelo y otros hallazgos que espero también pronto poder comenzar a publicar. Pero me llamó mucho la atención eso. O sea, cuando le preguntaba a los estudiantes, o sea, de hecho está la red de apoyo, qué tanta conexión veían con el desafío y sus propias experiencias de vida. Hay cosas muy interesantes que yo creo que espero poder tener a vuestra disposición. Y eso Sin también, duda, dale, terminar la idea perdón, y sí, me lleva a otra cosa que me hizo decantar en eso. A propósito de lo que ustedes están estudiando y que puede ser quizá algún desafío interesante como frontera de investigación de frontera, es cómo el marco jurídico se hará cargo de estos avances tecnológicos que finalmente podrían eventualmente incidir en aquello que finalmente definamos como ser humano, producto de la tecnología. ¿Qué es lo que visualizo? Que eso va a pasar antes de que los países estén preparados. Entonces hay un tema interesante, yo creo, para ustedes como estudiantes de Derecho, que lo analicen desde una mirada crítica. Y eso, por ejemplo, tiene como fundamento que en el ámbito de la inteligencia artificial hay dos grandes bandos. Los que piensan que la conciencia no puede ser computada a través de un algoritmo y quienes piensan que sí. Entonces, por ejemplo, ahí les puedo recomendar el libro La nuevamente el emperador de Roger Penrose, que en 1989, cuando todavía o sea, comenzaba la inteligencia artificial un poco a emerger con más fuerza, plantea su postura acerca de que podría eventualmente haber una parte de la mente que sea computable, pero finalmente no la conciencia. Entonces yo creo que hay un debate muy interesante que se podría analizar desde el punto de vista jurídico. ¿Qué hay, por ejemplo, qué se está haciendo en el mundo al respecto? ¿Qué hay en Latinoamérica? ¿Cómo ustedes lo abordarían si eventualmente se tuviera que dirimir
esta vinculación entre la biología humana y la inteligencia artificial, ¿qué impactaría? Bueno, ahí está el libro de Kurzweil también, la singularidad está cerca. Les puedo recomendar ahí después con Claudio un par de libros interesantes para que tengan ahí un fundamento teórico importante. Creo que sería un tema muy interesante, Claudia, que podrían analizar. Súper Con eso termino. importante. Sí, sí, muchas gracias, José Luis, por este cierre. Y claro, el libro de Kurzweil, Bonfenbrenner, Edgar Morin, todas las ideas que has desarrollado tienen relación directa con la epistemología de la complejidad y el paradigma sistémico de Bonfenbrenner. Sí. Y los trabajos de Kurzweil en relación a esto último también, y los neuroderechos. Yo creo que ahí estuvimos conversando con la directora de la carrera de Derecho, la doctora Fabiola Valenzuela, y hay un interés de parte de la universidad de desarrollar un ciclo más abierto, tal vez el próximo semestre, en relación a los neuroderechos, y tus aportes, tus reflexiones ahí son súper clave, porque vos manejás estos dos caminos, y tu tesis doctoral abre un sendero para las investigaciones en relación a los neuroderechos en el proceso de aprendizaje. Y el futuro de la educación, finalmente. Cada quien va a tener que hacerse cargo y autorregular su propio camino. Exacto. Así que es enorme el reto. No sé si hay alguien, algunos de los estudiantes, que quiera hacer algún aporte, comentario, si no vamos cerrando este diálogo para el pensamiento crítico de hoy en día. Doctora Williams. Si me permite, yo quisiera hacer un comentario, la verdad. Dale, continúe. Sin más antemano, agradecerle y tener un placer, bueno, es un placer tenerlo en nuestra aula, estimado doctor. Muchas gracias. Un pensamiento que estuve escribiendo mediante la clase era de que un aspecto que usted habló era que primero se desarrolla la tecnología y luego la sociedad, algo que a mi parecer es netamente verdad. Tanto así que incluso en estos momentos estamos aplicando a una videoconferencia, le estamos llamando clase o aula incluso. Fuimos de un espacio físico a un espacio online. Ahora, a mí me gusta mucho la política, así que ingresando a este ámbito político, presidentes aplican el poder por medio del Internet. Un ejemplo de esto es Donald Trump. En su gestión expresaba opiniones o incluso daba mandatos por medio de su Twitter. Algo más reciente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publica o promulga, mejor dicho, leyes por medio de Twitter. Es decir, ya no lo hace por medio de periódicos, conferencias, nada, sino agarra su cuenta de Twitter y lo promulga la ley por medio de ese. Y según él, llega a más personas que promulgándolo por medio del periódico. Ahora con la pandemia, muchos más mandatarios están expresando sus opiniones o normativas por medio de aplicaciones como Twitter y Facebook, entre otras. Y esto es algo que muchos futuros mandatarios van a tener que tener en conciencia, teniendo conocimiento de esta nueva realidad que vivimos. Así es, Williams. Por eso yo creo que tienen un bonito desafío en su carrera. Hay los temas que ustedes plantean de neuroderechos, cómo vamos a conseguir la definición de lo que será un ser humano, cómo las redes sociales están incluso horadando los cimientos tradicionales de lo que consideramos las vías tradicionales de comunicación. ¿Qué impacto tiene eso en la vida de las personas? Y también desde el punto de vista contrario, cómo las personas, con un simple tweet, con una simple publicación, pueden provocar fenómenos como los que han pasado en Chile. Pero ahí yo creo que en eso hay que tener mucha responsabilidad. Volviendo a lo que nos plantea Claudio, o sea, ¿qué queremos atacar? ¿A la persona? ¿El mensaje? ¿Cómo usaremos el lenguaje para construir realidad y diálogos que sean tolerantes? Y en esto quiero ser majadero, porque de mi humilde punto de vista, nadie tiene la verdad absoluta. Los problemas emergen cuando creemos que tenemos la certeza y queremos imponer nuestra postura negando a quien no piensa como yo. Yo pienso que ese es un problema importante
que emerge a partir de las certidumbres. Por eso relevo ahí, en buena hora, a la incertidumbre, como algo que tiene que estar en nuestra vida y no tenerle miedo. Sobre todo Así es. en el mundo de la investigación, que también a veces busca las certezas, creo que no. Y no lo digo yo solamente, sino que lo dicen incluso científicos de las ciencias más duras, que tienen conciencia de que aquellas ciencias solamente nos muestran sombras de la realidad. ¿Ven? Claro, el mismo Albert Einstein Por tiene un libro ejemplo. que me gusta mucho que se llama Mi visión del mundo. Ujú. Es un libro de Albert Einstein donde él desarrolla su pensamiento y hace referencia a esto que estás diciendo, José Luis. Lo más importante, y yo creo que el desarrollo humano se alcanzará realmente cuando entendamos que la certidumbre, la diversidad de expresiones socioculturales y la diversidad de opiniones y de formas de pensar pueda expresarse sin miedo, y sin miedo a ser atacado como persona o sin miedo a ser censurado. Yo creo que ahí estaremos hablando de un cierto nivel de desarrollo. Sí. Y en la medida que más estudiantes, más investigadores nos animemos a compartir y a relacionarnos desde una horizontalidad, las posibilidades aumentan para que el diálogo suceda. Porque cuando se imponen ciertas verdades, ya lo hemos vivido con el teocentrismo y con el antropocentrismo, han sido todos los teocentrismo, antropocentrismo, todos los ismos nos han demostrado que no los necesitamos. Y los quiebres cognitivos están ahí a la orden del día y hay que asumirlos nomás. Así que muchísimas gracias, José Luis, y a los estudiantes que se animaron a compartir, a los que estuvieron acompañándonos, aquí van encendiendo sus cámaras. Gracias por ello. Yo sé que la conectividad, a veces la brecha de conectividad es todavía un tema, pero aquí están. Muchas gracias, José Luis, por tu tiempo. Claudia, ha sido un agrado compartir contigo, con cada uno de tus estudiantes. Y no, estoy muy contento y además los invito y las invito a que aprovechen la oportunidad que tienen de estar en la educación superior. Sobre todo en Latinoamérica es un privilegio poder estar en la educación superior con todos los problemas que tenemos. Entonces, tomen esa responsabilidad como un llamado a transformar vuestra propia vida, la de sus familias, y también pensando un poco en lo que le depara a su país. Pienso que ese finalmente es el rol de un futuro profesional que sabe que la técnica no lo define como ser humano, sino que finalmente será vuestra impronta en cómo aprovechen lo que manejan para poder de algún modo construir aquí, digamos, una sociedad mejor. Así que muchas gracias, estoy muy contento. Cuando quieran, con mucho agrado podemos volver a conectarnos, Claudia. Gracias a vos, José Luis. Yo sé que tu tiempo es oro y te lo agradezco en el alma. Bueno, pues jóvenes, tengan un feliz día y nos vemos el viernes con ustedes.